Bendiciones, mis estimados y amados hermanos. Mm, Me gustaría platicarles sobre la descendencia de Abraham. Vemos que Abraham, en lo que va de la cristiandad, de las enseñanzas, de la doctrina que hemos aprendido durante nuestra vida cristiana, vemos que hay tres tipos de descendencia de Abraham. Vemos que ahí está la descendencia como polvo, la descendencia como arena del mar y la descendencia como estrella. Pero me gustaría mucho platicarles sobre la descendencia de la piedra, la descendencia de la roca. ¿Y en dónde me baso para decir que hay una cuarta descendencia? Lo podemos ver en Mateo capítulo 3, versículo 9, en donde el Señor le empieza a decir, ¿verdad? A unas personas que decían que eran hijos de Abraham. Y él les dijo, es que ustedes no son descendencia de Abraham, porque si ustedes fueran descendencia de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero déjenme decirle que Dios le puede levantar de las piedras descendencia a Abraham. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo da a entender que la descendencia que Dios le da o le dio a Abraham es una descendencia de piedra. Porque vemos que a Abraham, perdón, Dios le promete, o más bien le explica a Abraham que su descendencia va a ser como el polvo, que va a ser como la arena y que va a ser como las estrellas. Pero aquí el Señor Jesucristo dice que el Señor le va a levantar una descendencia como la roca. Entonces, mis amados, partiendo de aquí, también podemos ver más versículos en donde nos explican bien sobre que nosotros, cómo podemos llegar a ser como la roca, cómo podemos ser de esa descendencia como la roca. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 6, el Señor Jesús dice en Pedro que es una piedra viva. Y entonces él dice que el Primera de Pedro, ¿verdad? Dice que Cristo es la piedra viva, que es esa piedra que desecharon los constructores y que resultó ser la piedra del ángulo, la piedra angular. Y vemos que en el versículo 6 el Señor, Pedro, ¿verdad? Dice también que nosotros, como piedras vivas, debemos de edificar el cuerpo del Señor Jesucristo, porque nosotros somos piedras vivas en donde se ofrecen sacrificios y donde nosotros somos los sacerdotes que ofrecemos sacrificios. Entonces, mis amados, y también lo podemos ver, ¿verdad? En el mismo nombre que nuestro Señor Jesucristo le da a Pedro. Vemos que cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y Pedro se levanta, ¿verdad? Y le dice, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino fue el mismo Espíritu Santo. Y él luego dice, Pedro, te digo que sobre esta roca se edificará mi iglesia. Claro, él no lo decía de Pedro, sino lo decía de sí mismo. Entonces vemos que Pedro entendió eso sobre la roca. Eso sobre la roca. Porque el mismo nombre que Jesús le dio a Pedro significa piedra.
Y vemos que la mayoría, miren, yo me siento muy, muy, cuidando, ¿verdad? Cuidando, ahora sí que el respeto que se merece el apóstol Pedro, pero yo pienso que la mayoría de los cristianos que amamos a Dios, que lo buscamos, que nos esforzamos, somos como Pedro. Pedro amaba mucho al Señor, pero era muy atrabancado. Siempre se adelantaba a las cosas. Y vemos que Pedro o le iba bien o le iba mal, siempre. Vemos que hasta el mismo Señor Jesús le dijo que le dijo Satanás. Y vemos que Pedro tuvo demasiados errores. Le cortó la oreja a Malco, ¿verdad? Y vemos que también ah, siempre se metía siempre como que era el más, el más extrovertido de todos. Pero vemos que fue al que el Señor Jesús le dejó encargado a los demás apóstoles. Ustedes dejen, ¿verdad? Discípulos, apóstoles. Y vemos que entonces Pedro, me imagino, que él empezó a meditar sobre el nombre que el Señor le dio de piedra. Y luego vemos que en su epístola que él escribe, que él empieza a mencionar sobre la roca eterna que es Jesucristo, la roca viva. Entonces, él mismo, ¿verdad? Dice, es que es la piedra angular, es la base de todo el cosmos. Y nosotros como piedras vivas debemos de estar encimentados sobre la roca, construyendo así un templo para nuestro Dios en donde se ofrecen sacrificios y alabanzas. Entonces yo vi un Pedro que reconoció la importancia de ser una roca, una piedra, y no solamente para disfrutar de los beneficios, ¿verdad? Porque ¿quién no quisiera, ¿verdad? Que lo dejaran a cargo de, de ser el número uno, como quien dice. Pero vemos que el Señor Jesús le dejó una importancia demasiado grande que le preguntó si primeramente, ¿me amas, Pedro? Y Pedro se sintió, bueno, como ya tenía la experiencia aquella que le dijo que lo amaba y que no nunca le iba a fallar. Y vemos que Pedro lo negó y amargamente lloró y se arrepintió. Y ahora el Señor le vuelve a repetir 3 veces que si lo amaba. Y él se dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. Cuida mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Entonces, yo viendo por espejo, ¿verdad? Viendo cara a cara lo que les he estado explicando, veo que los que son descendencia de la roca, los que son hijos, descendencia de Abraham, roca, piedra, son aquellos que cuidan a las ovejas, son aquellos que Dios los va a dejar en lugares de protección para los demás. Entonces, pero entonces aquí la pregunta sería, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo ser una roca? ¿Cómo puedo ser una piedra? ¿Cómo puedo, cómo puedo llegar a ser como la roca? Porque sinceramente, llegar a ser como Cristo por nuestros propios medios es imposible. No podemos llegar a la estatura de Cristo. Entonces, Pedro, ¿cómo pudo llegar a esa estatura?
vemos que aún el mismo Señor Jesucristo le dijo: Pedro, tú eres joven ahorita, vas a donde quieras y nadie te dice nada, pero déjame decirte que un día llegarás a viejo y otro te vestirá y te va a llevar a lugares donde tú no quieras ir, dando a entender la muerte que Pedro tendría, ¿verdad? Y la que glorificaría a Dios. Pero entonces, vemos que Pedro no iba a ser vestido por sí mismo, sino que el mismo Espíritu Santo lo iba a vestir y el mismo Espíritu Santo lo iba a llevar a diferentes lugares. Entonces, pero vemos que el desarrollo para ser hijo piedra, para ser descendencia roca como Pedro lo llegó a ser, es algo que tiene que ver con, con aprendizaje, con sabiduría, con llegar a un camino, llegar a ser viejo, como quien dice, y, y morir. Es llegar a ser viejo y la morir. Entonces, todo el desarrollo del cristiano que tiene su vida cristiana nos va a llevar hasta ser una roca. Pero el primer paso para llegar a ser como una roca es el paso que hizo Moisés, el hombre que, que el mismo Moisés dio a semejanza de Cristo. Porque el mismo Moisés, antes de morir, le dijo a los israelitas: el Señor les va a dar a un profeta como yo, que los va a guiar. Entonces el mismo Moisés se dio como una semejanza al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo entonces, cómo llegó a Moisés? ¿Cómo llegó Pedro? ¿Cómo llegó Moisés a ser como la roca? Porque vemos que Moisés era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Y vemos que el Señor Jesucristo dice: yo soy manso y humilde, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y vemos que Moisés era el hombre más humilde de toda la tierra. Entonces, ¿cómo llegó? O sea, ¿cómo llegó tanto Pedro como Moisés a ser como la roca, a ser como Cristo, a ser descendencia roca de Abraham? Llegó a ser roca cuando el mismo Padre, el mismo Dios, lo fundió, lo fusionó, lo integró en la misma roca. ¿Y cómo lo hizo? Vemos que en Éxodo capítulo 33, versículo 20, bueno, versículos 18 y 19 y 20, vemos que el Moisés les dice al Señor que él quiere ver la gloria de Dios, él quiere ver el rostro de Dios. Y vemos que el Señor le dice que al lado de él hay un lugar que, que a través de ese lugar él puede acceder a ver la gloria de Dios, a ver la bondad, a ver la poder, a ver la imagen de Dios. Y el Señor le dio las especificaciones de las cosas que se habían de hacer, y fue que el mismo Dios iba a agarrar a Moisés, lo iba a poner encima de la roca, y después de que el Señor, antes de pasar su gloria, iba a meter a Moisés en la roca. Y por una hendidura, Moisés podría llegar a ver por lo menos la espalda de Dios. Y vemos que muchos han explicado este pasaje, pero no le han dado, bueno, yo por lo menos no lo he visto, que, que le den la importancia. Dicen: métanse en la hendidura, métanse, métanse,
Pero no es que nosotros nos podemos meter en la hendidura. Nosotros no podemos meternos en Cristo. No es por motivación humana, con pensamientos humanos, por fuerza de voluntad. No podemos acceder, porque es un lugar en lo eterno, es un lugar al lado de Dios. No podemos acceder por nuestros propios medios. Solo con la ayuda de Dios podemos acceder a ese lugar secreto que es la roca, que es Cristo. Porque vemos que vemos predicación, métete en la roca, no te salgas de la roca, métete en la hendidura, pero ahí no vemos que Moisés se metió, vemos que Dios lo integró. Entonces yo empecé a meditar y digo, bueno, si Dios le dijo a Moisés que se parara encima de la roca, quiere decir que la hendidura no era una cueva, no era una hendidura grande, sino una hendidura es como si fuera una grieta. Y vemos que la grieta, si mucho, es, no sé, tan delgadita, así como el tamaño de un ojo. Entonces, en mi imaginación, en la manera en la fotografía que la palabra me está enseñando y que me está mostrando, veo que era inaccesible meterse en la hendidura, que era tal vez solamente una rajadura pequeña. Entonces lo que hizo Dios fue meter, fusionar, fundir a Moisés en la roca. Y cuando lo fundió, vemos que Moisés logró ver el rostro de Dios. Y después de ver ver la espalda de Dios, vemos que cuando bajó del monte, decía que era tan glorioso el rostro de él, porque la luz resplandecía tanto que el pueblo no lo podía ver. Entonces él se tuvo que cubrir el rostro. Entonces, mis amados, Moisés no volvió a ser el mismo después de bajar de aquel monte, de aquella experiencia tan linda. Entonces, mis amados, eso es una importancia demasiado grande, meternos en la roca, pero pedirle, rogarle al Señor con todo nuestro corazón que nos meta en la roca para ver su bondad, para ver su gloria, porque cuántas veces nosotros no le decimos, Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu bondad, ten misericordia de mí, apiádate de mí, bendíceme, fortaléceme. Pero la única forma en que Dios lo puede lograr a una magnitud exponencial es de que te metas, o más bien que le ruegues que te meta en la roca. Vemos que el mismo profeta Isaías da esa exclamación de que es importante meterse en la roca. Vemos que en Isaías capítulo 2, dice que debemos de meternos en la roca, que debemos de introducirnos en la roca, para que de esa manera nosotros podamos ser hasta librados del juicio de Dios. Por eso, mis amados hermanos, debemos de introducirnos. Déjenme se lo busco ya para terminar el versículo donde dice, en Isaías capítulo 2, versículo 10, dice, métete en la roca, escóndete en el polvo del terror del Señor
y del esplendor de su majestad. Pero aquí habla sobre un juicio que llegará a juzgar terriblemente a la tierra. Entonces el Señor dice, métete en la roca. O sea, vemos que no es nada más para ver la gloria, para ver la hermosura del Señor, sino también es importante para ser librados de todo mal y de todo juicio. Por eso en este tiempo de pandemia, este tiempo de tribulación, este tiempo de tristezas, de agonías, de problemas que nosotros como cristianos hemos estado pasando. Ahora Cristo, ahora Dios, ahora el Padre, el Espíritu Santo te dice, métete en la roca. Y para meterte en la roca es rogarle al Señor que te introduzca en ella. Termino, mis amados. Después platicaremos más sobre la descendencia, sobre los hombres piedra, sobre los frutos que da la roca, sobre los nombres hasta de las rocas. Pero eso será en otra ocasión. Me gustaría despedirme de esta manera. Pídele a Dios que te introduzca en la roca. Ahí vas a ver su gloria, vas a tener experiencias hermosas, pero también te va a librar de todo juicio, de la maldad, te va a librar. No quiere decir que no te van a pasar cosas malas, porque dicen la misma palabra, que, el, que los problemas no se van a apartar de la casa del justo para que el justo así no y se incline hacia el mal, sino más bien te va a librar del juicio que va a venir sobre los moradores de la tierra. Por eso, mis amados, este tiempo de pandemia, este tiempo de tribulación, de tristezas, de problemas que a todos nos ha llovido sobre mojado, Dios ahora te dice, introdúcete, déjame meterte en la roca para que esa manera veas como yo veo y puedas estar alegre cuando estés triste, que puedas sentirte fuerte cuando estés débil, que puedas levantarte cuando hayas caído, ser como la roca, ser como una piedra firme, una piedra eterna viva. Que el Señor te bendiga, te guarde y te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Muchas bendiciones.